Sí. Perfecto, perfecto. Acabamos de actuar que le estábamos pasando bien. Ok, Ok. za oni koji gledatelji ko nam prati sve naši podcast na hrvatskom, danas će trebati malo imati strpljenja jer danas ćemo imati podcast na španjolski, samo da ja mogu uživati u ovoj podcast, a za malo vremena ćemo to titlovati i vi ćete moći to sve razumjeti što ćemo sad mi govoriti. Para aquellos que nos ven desde Latinoamérica, que espero que sean muchos, esperemos que estén nuestros amigos, nuestras familias, todos los otros participantes, artistas de este proyecto, esperemos que estén del otro lado, o ahora o después, no importa. Les damos la bienvenida a toda la gente del otro lado del océano que nos están Oli. viendo. Hello, hello, hello. Hola. Bueno, estamos acá, es un ciclo de teatro, un festival de teatro, un ciclo de teatro de obras con tema tabú para niños, ya que en Croacia es muy difícil, no es difícil hacer obras con temas difíciles, sino que es difícil conseguir que la gente las vea. En realidad es muy Sí. fácil hacer obras Sí. de temas difíciles, es fácil porque es necesario y porque son procesos que nosotros los artistas sabemos que nos enriquecen es como un plus hacer una obra que es no solamente bonita y divertida, sino que es necesaria. Pero bueno, es difícil encontrar público para esas obras, así que Teatro Poco Loco ha organizado este ciclo de obras, y después de cada obra charlamos un poco con los artistas, con el público, con, para ver, solamente para charlar. Con nosotros está Vicenta. Hola. Hola, Hola, saluda a Vicenta. Vicenta. Vicenta es de Chile ¡Uy! y vive acá en Croacia. ¿Hace cuánto, Vicenta? 2 años. 2 años. ¿Hablas croata ya, Vicenta? No perfecto, pero sí. Buah, ya es un logro, porque Sí. es un idioma muy difícil. Y con nosotros está Iván Altamirano, que es la actriz y Hola. la autora también. Sí. La actriz y la autora de la obra que acabamos de ver. La obra es Alondra, Niña Niña Migrante, migrante. que es una obra que habla de las peripecias de la migración, una migración que por ahí, sobre todo acá en Europa, que por ahí es la migración más evidente, la que vemos todos los días cuando nos tomamos un Uber, cuando caminamos por la calle. Hay muchos migrantes en Europa, pero la migración por motivos económicos es una migración que no es muy, dicho de alguna forma, que espero que no sea ofensiva, no es muy espectacular. Las migraciones por ahí por las guerras o por cuestiones más cruentas, por ahí tienen más, hay más obras de teatro, hay más manifestaciones culturales que tienen que ver con ese tipo de migraciones acá en Europa. Pero con la migración financiera es algo que no hablamos mucho, no es un tema. Y como el festival se llama Es mejor de eso hablar, hoy vamos a hablar un poco de por qué decidiste hacer esta obra, cómo fue el proceso, y sobre todo queremos escuchar a Vicenta que nos diga no qué te pareció la obra, sino que aprendiste algo de la obra. Sí, ¿Sí? A ver. ¿O qué te hizo pensar la obra? me hizo pensar en... Está pensando Sí, por lo... estoy pensando, me hizo pensar en que igual es difícil para algunas otras personas que son de otros lugares. ¿Difícil el idioma o difícil adaptarse a otro lugar o irse? Adaptarse y también irse al lugar. ¿Para vos fue difícil? Un poco, Un poco. sí. Claro. Bueno, un poco la obra habla de eso, porque así como te pasó a vos, yo conocí un montón de niños y niñas que se tuvieron que ir de sus países y se fueron con sus madres. La mayoría de los niños y niñas que conocí se fueron con sus madres. Primero fueron las madres las que se fueron y después llevaron a los hijos y las hijas. Y bueno, y todo lo que fue la separación, vivir separado de la madre para los niños, las niñas, y para las madres vivir separados de sus hijos hasta que finalmente pudieron encontrarse. Así que bueno, eso. Y aprender otras palabras nuevas también, otras costumbres. Sí. Sí.
Y este tema de ser migrante, por ejemplo, yo Ujú. también nací en otro país y hace 20 años me fui a vivir a otro país. Uy. Pero en mi caso, yo no siento que me tuve que ir, sino Mm. que fue una decisión, que me quise ir. Ujú. En tu caso, No fue. no fue una decisión. Te llevaron tu papá y tu mamá. Sí. Ay, esos Ah. padres. Y ¿cómo te estás adaptando? ¿Qué es lo más difícil de estar en otro país? Sacar buenas notas. La escuela, la Sí. escuela. Mm. Bien, eso lo vemos en la obra, Claro. que el tema de la escuela es difícil. Sí, Es es muy difícil. difícil. Es muy Bueno. difícil ir a la escuela de otro país. Y sobre todo porque muchos de los países no están preparados para recibir gente de otros países, ¿no? No es el mismo tipo de escuela. No es. ¿No? Vos vas a la escuela común con todos chicos croatas. Sí, creo Mm. que soy la única extranjera. Ajá. Ajá. Y bueno, yo esta obra cuando la escribí es porque también yo trabajaba de profesora de teatro en algunas escuelas y escuché y conocí niños migrantes que vivían con niños de Argentina, y de ahí fue escuchando estas historias y ahí empezó a surgir esta obra. Y de lo que significaba, bueno, ser de otro país en la escuela, pero al mismo tiempo más de una persona se ha sentido nueva en otro lugar, como cuando te cambian de escuela, te cambias de barrio, te cambias de casa. Siempre los cambios no son fáciles. Ujú. Así que un poco de eso me inspiré. Sí. ¿Se te ocurrió alguna pregunta, Vicenta? Se me Las ocurrió. podés leer si querés. ¿Recuerdas cuando hiciste lo de los papelitos? Lo de los papelitos. Sí. Sí, me acuerdo. Que pensaba, era muy larga la lista de deseos. Pero, por ejemplo, un primer deseo era que Alondra deseaba que su mamá y su familia nunca más tuvieran que pasar necesidades, porque Alondra se fue de su país por necesidad. Y bueno, un poco era también lo que yo iba escuchando, como que muchos, sobre todo mujeres que habían migrado, su sueño era volver a su país en algún momento, extrañar la madre o perderse los momentos importantes de la familia. Entonces, bueno, para muchos era muy difícil volver después de tanto tiempo. Así que de ahí fueron surgiendo un poco los deseos. ¿Qué hubieras tú escrito en uno de esos papeles? ¿Puedes Opa. repetir la pregunta? ¿Qué hubieras tú escrito? ¿Qué hubiera escrito yo? Sí. Ay, yo hubiera escrito que realmente todos los niños y las niñas del mundo tengan la oportunidad de ejercer sus derechos, ¿no? Porque si vemos que está la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, pero por ejemplo hablo en el caso de mi país, de Argentina, hay muchos niños y niñas que no acceden a derechos básicos como salud, alimentación, y esos derechos que son tan fundamentales para la vida y para la existencia, son habilitantes de otros derechos o te permiten acceder a otros derechos. Cuando uno tiene la panza llena y ha podido comer, bueno, podés estudiar con más tranquilidad, estar mejor. Sí, Sí. eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo tengo una pregunta. Bueno, Todos los personajes en la obra son mujeres. Hay una Sí. mamá, una abuela, unas tías, unas amigas, son amigas. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, son mujeres porque en realidad yo en un tiempo trabajaba en un club de un barrio que se llama Alberdi, en Córdoba, y Club Belgrano. Belgrano. Acá hay un hincha de Independiente en el estudio, de instituto en el estudio, así que Bueno, y ahí trabajaba con unas compañeras que teníamos un grupo de teatro comunitario donde asistían mujeres migrantes y niños y niñas migrantes. Y la mayoría de los que conocí migrantes eran mujeres. Y si bien algunas se habían ido de su país por situaciones que tenían que ver con cuestiones económicas, también muchas se fueron por cuestiones de violencia de género. Entonces me parecía que la obra era también un homenaje a esas mujeres o niñas que de alguna manera, bueno,
juntan coraje y tratan de rehacer su vida y ir en búsqueda de una vida mejor, como dice la obra. Bueno, uno de los derechos que yo creo que, no que se les son negados, pero que nadie se acuerda y que a los migrantes no tenemos acceso es el derecho a la cultura. Es el derecho a ver obras en nuestros idiomas o a escuchar música y recitales en nuestros idiomas. Generalmente los migrantes encuentran una comunidad, seguro que vos tenés amigos que hablan español, tenés amigas. Sí. Pero bueno, también está bueno ver obras en tu propio idioma, ¿no? Que las puedas entender. Sí, está súper, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué te pasa cuando escuchas español? Me siento feliz porque eso me hace recordar a mis amigos. ¿Y vas al teatro? No, no tan ¿En Chile ibas al teatro? tampoco. Tampoco, bueno. Ah, Acá, si tuviéramos más obras en español, para mí que Vicenta. Sí, yo iría. Sí, es como un momento también cultural de que los niños migrantes tampoco, hasta que no puedan aprender el idioma del país o la cultura, hay un momento de su vida que les negado el acceso también a la cultura, que todos sabemos que es tan importante. Hay algunos, en Argentina, hay algunos programas o hay formas para esos niños que accedan más fácil a la cultura. Bueno, podemos discutir un poco el tema de la cultura, porque es como, me parece que primero hay que reconocer que todas las personas tenemos distintas culturas familiares, barriales, de determinados lugares de donde venimos, ¿no? Nuestra manera de hablar, nuestras canciones, nuestros poemas, hasta las cosas que nos dicen nuestras madres son culturales. Pero lo que hay en Córdoba son agrupaciones de migrantes que reúnen a distintas comunidades, no sé, por ejemplo, en Córdoba hay una población migrante muy antigua, antigua, pero debe estar más o menos desde los años 40, que es la comunidad boliviana, y ha logrado, bueno, desarrollar un montón de festividades, conservar ciertas costumbres. Por ejemplo, hay un barrio que se llama Villa Libertador, donde ahí la comunidad boliviana celebra el Día de la Virgen de Urcupiña y se hace una ceremonia con comparsas, bailes, se comen comidas típicas. Y bueno, en Alberdi, donde yo conocí estos niños y niñas y mujeres migrantes, hay una población muy grande de migrantes que vinieron de Perú, en una época, digamos, donde era favorecedor el cambio con el dólar. Y bueno, y ahí todos los domingos hay una plaza que queda al costado de un río, que es un río que se llama Suquía, y hay como una especie de isla, y le llaman la isla de los patos porque había patos ahí en Se el los río. comieron. Y todos los domingos se hacen ferias de comida peruana. Entonces uno va a pasear y puede comer ceviche, papa rellena, anticucho, salchipapa, de todo tipo de comidas, música. Es más, cuando uno entra al barrio se siente el olor de la comida, del ajo, ciertas Como estar comidas en muy casa. ricas. Sí, 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 sí. Y es como que también en esa comunidad es como que se reconoce ese lugar como lugar de pertenencia y también se hacen celebraciones de, no sé, de santos, por ejemplo, la fiesta del Señor de los Milagros, y se hace también toda una celebración. Y en ese barrio existe un instituto de culturas aborígenes, entonces también hay profesorados, por ejemplo, de distintas carreras. Por ejemplo, la Camila Piñero Gallo, que hizo la La música, música, sí. ella estudió en el Instituto de Culturas Aborígenes, entonces también estaba muy interiorizada con toda la cultura musical andina, sobre todo, porque estábamos la obra muy inspirada en eso. Y bueno, la elección que hizo de los instrumentos y todo eso también tenía un poco que ver con esa formación que había tenido en esa escuela. Bien, bueno, sí, el acceso a la cultura, que no es solamente el teatro, sino que es como más. Vos, Vicenta, ¿cómo estás en contacto con tu cultura? ¿En tu casa? Mm, ¿Seguís escuchando música chilena? ¿Comes comida chilena?
Sí, Sí. como completo, a veces tortillas pasadas, creo que se llamaban. También veo uno, se llama 31 minutos, es como una caricatura hecha con marionetas, que es Ajá, muy sí. chileno. Ujú. ¿Y Sí, tomas la 11? sí, un pancito con palta. Ay, qué Wow. rico. Sí, Por ahí le puedes contar a la gente qué es la 11, que no sabe. A los sí. croatas. Sí, ¿qué es la ¿Hablas con tus 11? amigos croatas sobre las cosas que comes? ¿Los compartís con ellos? Sí, los comparto mucho con ellos. ¿Y qué tal los croatas? Son simpáticos. No son como en otros lugares que hacen bullying, por así decirlo. Siempre son muy simpáticos contigo. Los Ujú. chicos son unos caballeros y nadie es pesado con nadie. Mm, O por lo menos en mi escuela. ¿Y, claro. y si te interesan por tu país, les contás cosas? A veces, a veces. Mm. Bueno, lo de la escuela también es importante porque cuando yo trabajaba ahí en este barrio Alberdi e íbamos a algunas escuelas, tenían mucha población de niños migrantes, pero sin embargo también eran niños y niñas que eran discriminados también por sus compañeros, por su color de piel, por la manera de hablar. Porque algunos ni siquiera, o sea, habían nacido en Córdoba, en Argentina, pero al ser hijos de migrantes también tenían bueno, conservaban ciertos rasgos de su cultura. Em, pero bueno, era fuerte, nos parecía fuerte en Argentina y se hace una ceremonia que se hace en cuarto grado, que es el juramento a la bandera, donde se jura a la bandera argentina. Y simbólicamente, bueno, es fuerte para alguien que es de otro país estar en la escuela y tener que hacer ese juramento. Bueno, por todo lo que representa, ¿no? Simbólicamente. Eh, Así que bueno, también en un momento cuando estaba, antes de empezar con el proceso de esta obra, con este grupo que se llama Truequete Colectivo, íbamos a las escuelas y justamente cuando estábamos cerca del juramento, de la fecha de juramento de la bandera, trabajábamos mucho con que los niños y las niñas crearan su propia bandera, cómo sería su propia bandera. Y eran interesantes los sentidos que les ponían los niños y las niñas a las banderas que iban creando. Sí. Perfecto. ¿Cuál es tu bandera, Vicenta? Supongo que la chilena. Ah. Ajá. Sí, Mm. sí, eso, ¿no? Bueno, y Vicenta, otra preguntita más. ¿Qué escribirías vos en los papelitos? Mm, ¿Qué escribiría yo? Tener puros 5. Tenés solamente 5, que te vaya bien en la escuela. Sí, Veo que la escuela es todo un tema. Ujú. y es muy difícil. ¿Y viajas a Chile seguido o desde que viniste están acá? Desde el momento no hemos viajado. Ajá, así que te quedas acá. Sí, ¿Y te quedaron amigos en Chile, familia? sí, mi abuela, mi tío materno y mi... Se me olvidó. ¿Y cómo te comunicas con ellos? Por videollamada le cuento mis días, qué nota saqué, Las notas, La la escuela. escuela. y eso, cómo va el día, mis amigos, qué pasó. Ujú. Sí, digamos que la tecnología ha ayudado mucho Sí. migrar antes, sobre todo para los niños. eh, Migrar antes era mucho más difícil que ahora, que podés estar en un contacto mucho más directo, que no es lo mismo, pero que facilita las cosas, facilita las Ujú. comunicaciones, digamos. Sí. Esta obra, ¿la obra es de cuándo? Desde del 2018, desde Ujú. esa época, es la obra. Así que han ido cambiando algunas cosas, Sí. sí, bastante. Es más fácil ahora, Sí, sí. es un poco más fácil porque las comunicaciones podemos ver, podemos charlar, es más accesible. Sí. Lo que te quería preguntar, no sé si te diste cuenta, para vos, Vicenta, en dónde ocurrió esta obra? ¿En qué países? ¿Por qué no se nombra ningún país? No Mm, sé si es una elección ujú. o... Quizá en Perú y Bolivia. Ajá. Eh,
No sé en qué países más pueden ser. Quizá puede ser solo Latam o otros más, quizás, ¿no? Sí, la idea, bueno, lo que pasa es que en un momento aparece la bandera de Argentina en la escuela. Y Sí. la escena de la escuela es importante porque ahí es con donde se notan muchas diferencias. Pero también nos pasa a nosotros cuando, o sea, yo que no he migrado, que es cuando uno entra a la escuela, a cualquier niño que entra o niña que va a la escuela por primera vez, te das cuenta de que son otros diferentes, ¿no? Ahí te diferencias de tu familia, porque cuando uno no está escolarizado o escolarizada, bueno, vivís como la cultura familiar y cuando vas a la escuela te das cuenta que otros son distintos, tienen otras costumbres, otras maneras de comunicarse, de vincularse y aprendes a convivir con alguien que es distinto a vos. No, y aparte de una ¿No? necesidad muy grande de pertenecer a un colectivo, que Sí. es, ya para nosotros adultos es bastante difícil llegar a un colectivo nuevo y adaptarse y encajar. Me imagino lo que debe ser para un niño. Sí. Ya es difícil escolarizarse como es escolarizarse en otro país, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios los croatas son muy caballeros. Sí. Sí. ¿Y hay alguna materia que te guste, Vicenta, de las que vos tenés acá que por ahí no las tenías en Chile? Me gusta matemática. Ah. Se me hace muy divertido como resolver los problemas. Ujú. Me siento inteligente después de eso. Mm. ¿Y cómo te llevas con la historia croata? Aprendes historia croata, ¿no? Sí, y también tuve en cuarto básico, se me hizo muy difícil la historia, porque Ajá. tenía que saber en qué año nací, en qué año estuvo el primer rey que se llamaba Tomislav. Y ya me olvidé de lo demás porque soy mala. ¡Qué horror! Pero qué bueno que me saqué buena nota. Perfecto, me parece muy bien. Vicenta, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué son las diferencias y cuáles son las similitudes o las cosas parecidas que vos encontraste entre una escuela de Croacia y una escuela de Chile? Acá son más respetuosos. Una similitud podría ser escuchan cuando la profesora se enoja. Ajá. Ujú. Y usan guardapolvo porque en Argentina en las escuelas públicas, de gestión pública, generalmente se usa guardapolvo, un guardapolvo blanco. ¿Se usa acá guardapolvo? No sé qué es eso. Es como un delantal. Kuta. No, Ah. no. En Chile tampoco, guardapolvo. ¿No usaste nunca? Son como como los doctores, como lo que son los doctores, Nunca. blanco. Ujú. Nunca Es yo una cosa más de recuerdo. nuestra generación, me parece. Y bueno, en Argentina, en las escuelas de Argentina se celebran mucho fiestas patrias que tienen que ver con la historia argentina, pero también se celebran otras fiestas, por ejemplo, no sé, el Día de la Familia o se celebra, bueno, alguna conmemoración que forma parte de una escuela en particular bueno, de su comunidad. Por ejemplo, yo conocí una escuela que tenía alumnos que eran de Venezuela, de Paraguay, de Perú, de Bolivia y de una comunidad gitana. Es una escuela que queda bueno, en un barrio de Córdoba, donde también hay una población gitana. Entonces la escuela celebraba distintas ceremonias y fiestas, además de las fiestas patrias argentinas, distintas ceremonias por las distintas culturas que conformaban esa escuela. Estaría bueno, Vicenta, que vayas y le digas a tu maestra cuándo es el Día de la Patria en Chile y que te lo festeje. Que te dé feriado ese día. Que ese día no tengas que ir a la escuela. Que no dé tarea. Que no dé tarea ese día. Decirle a la maestra, oye, feriado en mi país. Bueno, me parece que lo que yo noto, Vicenta, vos seguro que también, la gran diferencia entre Alondra viajando a la Argentina y yo y Vicenta viniendo a Croacia son también las comunidades grandes de migrantes. O sea, Argentina es un país que recibe una cantidad de migrantes enorme
y que esos migrantes forman comunidad. Y en esa Ujú. comunidad la cultura se puede desarrollar mucho Ujú. más y los niños pueden tener mucho más acceso a su cultura. O sea, no, hay mucho más acceso a la cultura que en croata, que ya el idioma es la Mm, primera barrera. Sí. claro. Es la primera barrera para los migrantes que llegan acá. Y lo segundo es que las comunidades son muy pequeñas. O sea, Mm. vos ¿conocés otros chilenos acá en Croacia? Uno. Uno. Ah, Entonces es muy difícil formar comunidad. El tema es también que al ser comunidades grandes es más fácil pelear por los derechos ujú. para sus niños migrantes. Háblanos un poquito más porque me parece que es esto que Croacia recién está empezando a conocer, las grandes migraciones Mm. y una pregunta que se nos abrió a nosotros en Teatro Poco Loco el año pasado y que a través de este festival se nos abre es cómo poder, nosotros a través del teatro tratamos de llamar a las comunidades, por ejemplo, trayendo obras en castellano, o el año pasado tuvimos unos ciclos en donde traducíamos simultáneamente las obras en otros idiomas, por ejemplo, en filipino, en indio, en español, para que los niños pudieran tener acceso al idioma, pero pasó algo loco y es que como venían niños, se encontraban las familias y bueno, la necesidad es enorme de comunicarse, Mm. de crear comunidad, ¿no? Ujú. El tema es, digamos, ¿cómo vos te conectaste con estas comunidades para hacer esta obra? ¿Estuviste en contacto con ellos? No como en alguna agrupación específica, así que porque están organizados con nombres y todo. Pero en este caso era con este grupo de teatro comunitario, y que mientras yo escribí la obra, hubo un momento donde yo llevé la obra y lo leímos con los niños y las niñas de este grupo y ellos me hacían comentarios y sugerencias de qué podía mejorar de la obra, qué le podía agregar a la obra. Así que bueno, eso sí, y después sí he ido por hacer funciones, por ejemplo, a determinadas comunidades, específicamente de migrantes, con la función. Pero, por ejemplo, fui a hacer función a un barrio donde no eran migrantes, digamos, migrantes que hayan venido de otro país, pero sí eran un barrio donde las familias habían sido como desplazadas de un barrio, o sea, un barrio en el centro de la ciudad, eh, ese barrio lo desplazaron a las afueras de la ciudad, entonces toda esa gente tuvo que dejar esa Tuvo casa, que migrar. tuvo que emigrar dentro de la ciudad, pero en una zona donde estaban lejos de hospitales, de sus lugares de trabajo, de centros de salud. También fue fuerte y muchos habían pasado muchas generaciones en ese lugar y bueno, los desplazaron afuera, entonces también el transporte, llegar, era difícil. Sí. Bueno, Ay, Vicenta, ¿tenés alguna otra pregunta? mm, Escribió, Vicenta, que le va muy bien en la escuela, escribió las preguntas para no olvidarse. sí, ¿por qué quisiste estudiar teatro? Qué ¡Ay, buena qué lindo! pregunta, ¡Qué buena Vicenta. pregunta! Quise estudiar teatro. Primero porque desde chica siempre me gustaba mucho actuar. Yo en la escuela era la que siempre me ofrecía para actuar en todos los actos, leer, todo, todo me encantaba. Y bueno, y después, y tenía una maestra en la escuela, bueno, la escuela es muy importante, tenía una maestra en la primaria que le gustaba mucho el teatro, entonces me estimulaba mucho, nos hacía escribir obras y bueno, y después las actuábamos. Y después cuando iba a la escuela secundaria, bueno, fui interiorizándome un poco más, empecé a hacer un taller de teatro y cuando terminé la secundaria dije, bueno, voy a entrar a la universidad, pero voy a estudiar teatro en la universidad. Y así fue, y ahí la conocí a Renata también, porque estudiamos en la misma universidad. En la La misma. Universidad Nacional de Córdoba saludo a todos nuestros compañeros, Sí, departamento de colegas del Departamento teatro. de Teatro de Córdoba que han hecho posible este encuentro, porque ella debería estar trabajando ahora. Estoy trabajando. Está trabajando. Decime, Sí. Vicenta, ¿y a vos te gusta actuar? Ella es medio youtuber. Ajá. Ay, ¿Te gusta actuar, Vicenta? a veces, un Ah, poquito, un poquito. sí, poquito. Bueno, a ver, Em, otra pregunta. ¿Es difícil personificar a un inmigrante como actriz? Uy, sí, es difícil, es difícil.
porque siempre es una interpretación. eh, y nunca vas a poder, me parece, como, eh, eh, no sé, sentir lo que sintió una persona migrante porque no lo he vivido, pero lo que traté de hacer es como em, comunicar a través del teatro esas experiencias y traté de hacerlo con mucho respeto también. Por Ujú. eso es como que necesitaba un poco como la aprobación de los niños que me dieran el ok. Con el tema de la tonada también, Sí, porque hay sobre como un todo. cambio, no sé si lo notaste, pero ella habla de diferentes maneras en la ópera, como narradora y como los personajes. ¿Qué tal Sí, eso? eso fue re difícil encontrar la voz de los personajes porque había que diferenciarlos y encontrar una tonalidad que no suene tan argentino a Córdoba en realidad, y que remita a otro país. Pero bueno, salió lo que salió y la gente o los niños en algunas escuelas se imaginan desde países que no tienen nada que ver con Latinoamérica también. Entonces, bueno, queda un poco abierto a la interpretación del público. Vicenta lo acertó, ¿no? Ajá, Algún lugar entre Bolivia y Perú, dijo Vicenta. sí, sí. Bueno, otra pregunta. ¿Qué es qué es lo más divertido de ser actriz? Hoy, lo más divertido Es viajar a Croacia. es viajar, conocer gente, pero sobre todo actuar, porque cuando uno actúa es como que estás jugando, es como que no dejas de jugar. Te conecta, a mí como adulta, me conecta mucho con mi infancia, o sea, con un momento de mucha felicidad, mucho placer, y bueno, y te vas interpretando también distintas situaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, todo lo que le pasa a Londra y su mamá, bueno, me parece que el teatro y la actuación tiene un poco eso de lúdico. Actuar es jugar y jugar también es un poco actuar. Cuando jugás con tus amigos, Sí, es como actuar, ¿no? a veces sí. Como si... ¿A qué te gusta jugar, Vicente, con tus amigos y amigas? Eh, el juego se llama Tomislav. La cosa es que cuando empieza cantamos como una tipo canción Ujú, y la cosa es que el Tomislav tiene que decir un nombre. ajá. Entonces dice, por ejemplo, no sé, Matia, y la Matia tiene que saltar e intentar tocar con su pie el zapato del otro. Ah, Y si lo toca, el otro se va. Ajá. wow. O hace una Como un juego de la mancha. penitencia, sí, por así decirlo. Ujú, está bueno. Sigamos con las Sí. preguntas. A ver, Es la... veamos. ¿Le recomendarías a los niños y niñas estudiar teatro? Por Por supuesto. supuesto. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es Es más, Sí. le mando un beso a mis alumnos porque yo también doy clases de teatro a niños y niñas y los que van ahí es porque les encanta actuar. Incluso si no planeas ser actriz cuando seas grande, ir a talleres de teatro es un muy buen momento para jugar, para ser otra persona. Sí. Sí, y para conocer amigos, Sí, amigas. y aparte ayuda mucho para Y ser practicar youtuber, por ejemplo. paciencia también, Sí. porque, bueno, hay que aprender a escuchar las ideas de los otros, aprender a ceder un poco de que no todos van a hacer todo lo que yo quiero. Y bueno, es la convivencia. ¿Mm? Sí. Sí. Sí, veo que es muy divertido actuar. Ujú, Es Sí. como, literalmente sí es jugar. Es jugar, sí. es eso. Es jugar con un poco de disciplina. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta que se te haya ocurrido, Vicenta? Por ahora no. Sí. Por ¿Y ahora algo no. que te haya llamado la atención de la obra? Mm, las emociones. Ay, ¿qué partes te parecieron así que te Como provocaban el emociones? cambio drástico de la chica cuando su mamá se va. Ah, mm, Sí, se pone más triste, no estudia y tampoco saca buenas notas. ujú, claro. Ujú. ¿Te quedó después de la obra alguna emoción en el cuerpo? No, soy muy fría. Ah, Siempre Era- como que siempre veo todo con una cara muy seria. Es como, Ajá. Ah, entiendo. ujú.
como que sos más de entender que de sentir. Sí, Ujú. Bueno, pero eso no quiere decir que no te lleves la obra con vos y en algún momento las emociones salgan cuando estés sola por ahí. quizá. Mm, Bueno, y Vicenta, ¿querés venir a hacer teatro con nosotros? mm, Estaría bueno un poquito de taller de teatro en Quizá. croata. Eso te va a ayudar con el idioma. Mira, yo aprendí Sí. a hablar croata a través del teatro. Porque como los actores repetían todo el tiempo la misma letra, al final me la aprendía yo. Y así aprendí a hablar croata. No es una broma. bueno, puede No es una ser. broma. De tanto repetir, al final te entra en la cabeza. Así te va a ser más fácil. Está bueno. está Bueno, bueno. ¿hay algo más que quieran decirse después de haber Em, compartido esta obra de dos mm, lados, una de un lado, otra del otro? Es O difícil. preguntarse. Es difícil aprenderse todos los diálogos. Sí, es re difícil. Es difícil. Yo me confundo Como a ir a la veces. escuela. Sí, a veces me confundo. Me confundo a veces la letra o me olvido algunas partes. Atrás tengo como un machete. Y fue muy de difícil escena. esta experiencia Esta- porque no se podía equivocar, porque la Maya, que es la chica que iba traduciendo al croata, tenía que decir justo lo que Maya tenía que traducir. Si se Sí. equivocaba la letra, Maya se quedaba así. Sí, sí. En cambio, allá en Argentina, Podés improvisar. claro, podía improvisar. Es difícil. Pero bueno, es un poco interiorizar las acciones con el texto y todo. Pero bueno, la vengo haciendo hace un montón, pero cada tanto algo me olvido. Yo Sí. tengo una última pregunta para Ivana. O sea, yo sé que el público latinoamericano es un público muy específico. ¿Cómo fue hacer la obra para niños croatas? Ay, raro, o sea, en el sentido de que me preguntaban, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Si iban a entender la obra. Me preocupaba un poco eso. De hecho, cuando antes de decidir venir acá, me preocupaba mucho el idioma. Y me preocupaba porque la obra tenía mucho texto. Em, y además me daba mucha curiosidad saber cómo era el público de acá, allá. Generalmente los niños y las niñas están moviéndose o comentan o bueno, yo voy recibiendo comentarios de la obra todo el tiempo de niños y niñas que van comentando y a veces yo tengo que también interactuar con esos comentarios. Pero acá los sentí como muy silenciosos, pero contemplativos, ¿no? Sí. Eso, como si también les fuera un enigma, un misterio, les diera curiosidad. Sí, aparte no es solamente lo que, digamos, de lo que la obra habla, sino que solamente el hecho de hacer ese tipo de... Me parece que el gran tema de la migración y lo que tenemos que aprender todos es el tema de la empatía, ¿no? Para, digamos, el croata que está acá y viene gente distinto, tenés que estar abierto y tolerante, entender que esa otra persona la está pasando es muy difícil y tratar de hacer las cosas más sencillas para esas personas, ¿no? Y Sí. eso solamente a través de una gran empatía. Y me parece que el tema de que ese público niño que hoy se sentó en esa sala y que escuchó esas palabras que no entendían, más allá de qué hablaba la obra, me parece que ya es un acto de empatía y me parece que realmente estuvo bueno, ¿no? Y para Sí. nosotras, alguna vez ver a los croatas escuchando español en vez de nosotros tener que escuchar croata, ¿no? Eso estuvo bueno. Sí, Está bueno Está eso. bueno porque me parece que los niños, o sea, realmente fueron muy respetuosos. Y me parece que realmente como que entraron en un lugar de, bueno, yo acepto que vos no hablas mi idioma y sin embargo te voy a prestar atención y me parece que, o sea, fue un acto realmente de apertura de tu parte y de generosidad. Sí, y de tu parte también por la invitación. No, y bueno, no, pero vos. también del público. Fue como un gesto hospitalario también. Es que son muy caballeros. Y muy femeninas y muy Sí, damas y muy muy todes. damas. Pero también pienso que migrar es un derecho humano y que no hay personas que estén legales o ilegales porque un ser humano no puede ser legal o ilegal. Y me parece que de ahí tiene que ser, me parece a mí, ¿no? Como que la base está en ser respetuoso y respetuosa de los derechos humanos, de que
migrar es un derecho, y así como la salud, la educación, la comida, y que desde ahí podemos hablar de igual a igual porque somos personas. Me parece que es eso. Y Bueno. encontrarnos en nuestras diferencias también. Vicenta, nos vamos con ese concepto que migrar es humano y que uno nunca sabe en dónde va a terminar viviendo. Míranos a nosotras dos acá, en Croacia. De hecho, sí. De hecho, sí. Vamos a decir quiénes también formaron parte de la obra, que no... Obviamente, después va a pasar el flyer con todo, pero bueno, la directora es María Laura Gallo, que una seguro nos debe directora estar que nos debe estar viendo. mirando, le mandamos un besito muy grande, que no pudo venir, pero bueno, somos así de pobres. Vos decís todos los nombres, porque si no yo me voy a olvidar de la algo. música, bueno, Camila Piñero Gallo, Francisco Malbrán, todas las ilustraciones, los dibujos, las figuras, la hizo una artista plástica de Córdoba que se llama Laura de Marco. El vestuario lo hizo una vestuarista que se llama Miriam Lesim. Y la escenografía lo hizo un escenógrafo que se llama Matías Unzain. Así que bueno, ese ha sido el equipo. Sí, un beso grande a Circulito de Tiza. Circulito de Tiza se llama la hizo obra. Y el grupo. bueno, y también voy a decir algo que es como que también esta obra recibió apoyo del Instituto Nacional del Teatro en su momento y de la Municipalidad de Córdoba en su momento y también de la provincia de Córdoba, y que es muy importante también que el Estado esté presente. Sí, esté presente y acompañe también la producción artística, porque es una forma también de acompañar y producir y generar, alentar a los artistas para que sigan creando. Así que eso también me parece que es muy importante. Por supuesto. Le deseamos al Estado argentino siempre estar presente, sobre todo en la cultura. Y nada, nos despedimos. Vicenta, es tu última oportunidad de hacer una pregunta shock para el final. No tengo. O de comentar algo, de decir algo, Decir lo que quieras. Lo último, cerrá este podcast. Adiós. 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 Chao. ¿Cómo se dice en croata? Chao. Chao. Bok. Chao.